Amén. Dios les bendiga a mis queridos hermanos, mis queridos amigos en esta preciosa hora. Estamos bien contentos de que vamos a poder aprender un poco de la palabra de Dios. Vamos a tener esta hermosa enseñanza en este momento, esperando que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Y desde ya, pues la bienvenida a cada uno de ustedes. Y así vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos dé su bendición, abra nuestro entendimiento para que podamos ser buenos intérpretes de la palabra de Dios en este hermoso momento. Amén. Así que le invito a que pueda hacer esta oración juntamente conmigo en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me das de poder hablar de tu palabra en este momento. Padre, queremos recibir de ti, queremos recibir de este pan del cielo, Padre mío, queremos alimentarnos, queremos fortalecer nuestra fe en ti en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que a través de tu palabra seamos edificados más y más en ti en esta preciosa hora. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, el Señor les bendiga, hermanos y amigos, donde quiera que usted se encuentre en este momento, reciba la bendición de Dios sobre su vida. Solamente diga amén. Amén significa yo estoy de acuerdo, yo lo creo, yo lo recibo. Diga un amén. Así que Dios les bendiga en este precioso momento. En esta hora vamos a estar estudiando, hermanos, acerca del ministerio de oración. Y puede ya ir buscando en su Biblia, en el primer libro de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a estar teniendo una lectura bíblica y también vamos a estar leyendo otros versículos bíblicos también en la carta de Pedro. Así que puede tener su Biblia abierta y puede ir leyendo juntamente conmigo para que estudiemos las sagradas escrituras en este momento y veamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo más importante. Cada día nosotros verificar la voluntad de nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros acá en la tierra. Vamos a estar estudiando en este momento, hermano, acerca de un ministerio de que es la oración. Cómo nosotros los que hemos creído en el Señor, los que ahora caminamos en el Señor, los que somos hijos de Dios, ahora por obediencia, porque ya estamos en sus caminos, le hemos aceptado y ahora caminamos bajo la instrucción bíblica. Amén. Todos somos hijos de Dios, todos, por creación todos somos hijos de Dios. La diferencia es de que hay muchos que todavía no quieren venir al Señor, no quieren buscar a Dios. Entonces ellos solamente son hijos de creación. Pero todo aquel que ya le rindió su corazón a Cristo Jesús, que no se avergüenza del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, y aquel que viene a Dios, pues ya son hijos de Dios, justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, puede ir ya buscando ahí en su Biblia, entonces, primer libro de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a estar llevando la lectura en este momento. Uno de los puntos en los cuales nos vamos a enfocar bastante en este momento son sobre nuestras autoridades. ¿Cuál es el papel de la iglesia en esta sociedad? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál tiene que ser nuestro comportamiento hacia las autoridades que están en eminencia? En este caso, presidentes, gobernantes, alcaldes y todas las personas que gobiernan en un país. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Independientemente en el país que nosotros nos encontremos en este momento, como hijos de Dios, como personas que ya hemos recibido a Cristo Jesús y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra función? En primer lugar, nuestra función como iglesia es predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos una función acá en la tierra, un ejemplo que tenemos que dar, no solamente a nuestros hermanos de la misma fe, sino a todo el mundo también. Y vamos a estar enfocándonos acá cómo el apóstol Pablo nos insta a que nosotros debemos orar por nuestras autoridades también. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha estado interesado en que los gobernantes conozcan de su nombre. Siempre, siempre. Nosotros sabemos y hemos visto a través de la escritura que Cristo Jesús dice que Él vino para salvar al mundo completo.
No solamente al pobre, no solamente al humilde, al desechado, al pecador, a todo mundo. Y aquí incluye también a los gobernantes, a los reyes, las personas que están en eminencia, ¿verdad? Muchas veces quizás dentro de la comunidad cristiana se tiene una perspectiva muy fea de los gobernantes, de los políticos. Y muchas veces la iglesia llega también a atacar a los políticos, a atacar a aquellas personas que están gobernando sobre un pueblo, sobre una nación. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo acá nos encomienda a nosotros ahora como hijos de Dios, cómo nosotros tenemos que ver a las autoridades. También vamos a estar viendo que nos escribió el apóstol Pedro también en una de sus cartas, cómo él nos aconseja, cómo nosotros tenemos que ver a las autoridades. Desde el principio vemos de que Dios quiso acercarse no solamente a aquellos humildes o a los pobres, sino también a aquellos que estaban en alta eminencia. Lo vemos desde el principio. Vemos la historia de José. Dice que llegó a Egipto, llegó como un esclavo en servidumbre. Pasó momentos de adversidad bien fuertes, pero él siempre guardó su temor a Dios. Hasta el momento que José llegó a la casa del faraón, el cual José llegó a ser el segundo después de Faraón, en la cual el Faraón llegó a conocer al Dios del cielo a través de José. Y así también seguimos viendo a través de la palabra de Dios, también Daniel cuando fue llevado extraditado de su pueblo natal Judá a Babilonia, como acá Daniel decide no contaminarse con cosas vanas, con cosas dedicadas a otros dioses. Y Dios empieza a honrar a Daniel y Daniel empieza también lo llevan a un lugar bien alto dentro del gobierno y Daniel empezó a ser testigo también, dio a conocer el poder de Dios a muchos gobernantes. Después de Daniel también vemos la historia de Esther. Esther también llegó a ser reina y mostró el amor de Dios a los gobernantes también. Entonces vamos a ver en este momento cómo es que Dios está interesado también, no solamente salvar a cada uno de nosotros, sino salvar también a los gobernantes. Dios ha estipulado tres instituciones que son muy importantes en la sociedad. Una es la familia. En Génesis 2:24 dice la palabra de Dios que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la institución bíblica en base a la familia. Segundo, la iglesia. La iglesia ha sido instituida por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Primera Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y la tercera institución también que ha sido puesta por el mismo Dios del cielo son las autoridades. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este momento. En cierto momento le dijeron al Señor Jesús, le enseñaron una moneda y le dijeron, ¿a quién pertenece esta moneda? Y el Señor respondió muy sabiamente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy sabia esa respuesta. Dios ha puesto las autoridades y las autoridades son para llevar a cabo, para poner la ley, para poner orden en un país y poder así sacar hacia adelante estos países. Bueno, como les digo otra vez, vemos mucha corrupción, vemos muchos malos ejemplos y muchas veces somos tentados a hablar, a acusar, a condenar y muchas cosas, pero vamos a ver en este momento qué es lo que el apóstol nos aconseja a nosotros cómo tenemos que ver a las autoridades. Amén. Vamos ahí entonces al primer libro de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a empezar con el verso 1. Acá el apóstol nos empieza diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, escuche, rogativas, a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acá el apóstol Pablo está diciendo, les exhorto a cada uno de ustedes, por favor les encargo de que mantengan firme su oración. ¿Para con quiénes? Para con todos.
Y empieza diciendo que se hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? Una rogativa es una oración, pero con más fuerza que una oración. Una rogativa podría ser cuando alguien está clamando específicamente por alguna situación, por alguna petición en especial. Y ese deseo de exclamar en esa oración es fuerte, es una rogativa, como aquel que está orando por alguien que está pasando una enfermedad crónica, una enfermedad mortal, está haciendo rogativas delante de Dios porque no quiere perder su ser querido. Alguien está a punto de perder su carro, a perder su casa, cualquier cosa. Entonces venimos y hacemos rogativas delante de Dios porque es algo que nosotros no queremos perder. Amén. Las oraciones son muy importantes delante de Dios. En primer lugar, ¿por qué? Porque Dios las escucha. Como iglesia del Señor, como conocedores de la palabra del Señor, acá el apóstol nos está instando a que tenemos que hacer rogativas, tenemos que hacer oraciones, tenemos que poner peticiones. ¿Qué son peticiones? Delante de Dios en nuestras oraciones. Las peticiones son ciertos puntos específicos en las cuales nosotros le oramos a Dios por ciertas cosas, por ciertas personas. Esas son nuestras peticiones. Cuando nosotros le pedimos delante del Señor, Padre, te pedimos por esta petición en específico. Padre, te pedimos por esta otra cosa que yo necesito específicamente. Entonces, esas son peticiones. Cuando nosotros nos dedicamos especialmente a una sola cosa, pedirle a Dios. Y también dice, y acciones de gracias. ¿Qué son acciones de gracias? Es darle gracias a Dios por el día que recibimos hoy. Darle gracias a Dios por todo lo que nos pasó el día de hoy. Dice la escritura que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esto es agradable delante de Dios. Hay personas que porque amaneció lloviendo, le llamaron del trabajo, no va a haber trabajo hoy, ven hasta mañana, y entonces estas personas se enojan. Y dicen, no, perdí un día, no voy a ganar en este día. Entonces son personas que no tienen contentamiento en su corazón, no le dan gracias a Dios en su corazón por decirle, Señor, lo bueno o lo malo que haya pasado en este día, gracias sea a ti. Tú sabes de lo que me has guardado, de lo que me has librado, y siempre Dios tiene el control de todas las cosas, porque todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Así que si trabajo hoy o no trabajo hoy, démosle gracias a Dios. Vengamos delante de Dios con acción de gracias, porque esto le agrada a Dios. Amén. En la palabra de Dios vemos a una mujer que hizo una rogativa delante de Dios. Y esta mujer fue Ana, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Usted lo puede leer detenidamente. Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero en cierto momento ella vino al templo e hizo una rogativa delante de Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Esa fue una rogativa. ¿Por qué? Porque ella tenía un deseo ferviente de poder tener un hijo. No podía tener hijos. Y esa era una rogativa que estaba haciendo delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Dios le concedió ese hijo. Y ese hijo vino a ser Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ahora acá, hermanos, veamos en el verso 1, estamos leyendo, dice Pablo, hagan rogativas, hagan peticiones, hagan oraciones, acciones de gracias, ¿verdad? Dice por todas las personas, amén, por todas, sin excepción de personas. Debemos orar por todo mundo. A veces es fácil orar por aquel que nos hace bien, aquel que nos hizo un favor, aquel que siempre está pendiente de nosotros. ¿Y qué de las demás personas? ¿No vamos a orar por ellos? Acá el apóstol nos está diciendo, tenemos que orar por todas las personas. Amén. Ahora nos vamos a mover un poco para la primera epístola del apóstol Pedro. Vayamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 13. Acá vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro acerca de las oraciones que tenemos que hacer para con todas las personas. Acá el apóstol Pedro está diciendo en esta carta, acá cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, él estaba en Roma y se la escribió a varias provincias romanas donde habían muchos creyentes.
en la cual estaban necesitando escuchar de la palabra de Dios. Esto aconteció más o menos en el año 60 y 64 después de Cristo. Pedro iba a morir años después, pero antes escribe esta carta y le da a conocer a los creyentes y les dice en el verso 13, primera de Pedro capítulo 2, verso 13, les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Acá empieza diciendo Pedro, someteos a toda autoridad humana, como al Señor y viendo al rey como un superior. ¿Qué era lo que estaba pasando acá en el ambiente que se estaba viviendo en ese tiempo, hermanos? En primer lugar, tenemos al emperador. El emperador Nerón era el que estaba gobernando en el Imperio Romano en este tiempo. El emperador Nerón reinó aproximadamente del año 54 al año 68 después de Cristo. Y esto acá estaba aconteciendo dentro de los años 60 y 65. Entonces prácticamente en el imperio de Nerón era que estaba aconteciendo esto. Prácticamente, hermanos, algo pasó bien fuerte en este momento. En el año 64, Nerón, en su imperio, Roma, acontece un incendio y gran parte de la ciudad se quemó. Varios días ese fuego no se podía apagar. ¿Y qué pasó cuando terminó este fuego? Le echaron la culpa a los cristianos, que ellos eran los que habían iniciado este fuego en Roma. Entonces empezó una persecución bien fuerte para los cristianos en este tiempo. Una persecución en la cual pues nadie podía decir yo soy cristiano porque lo iban a matar. Ellos eran los culpables número uno ante el imperio, ¿verdad? Por decirlo así, aunque ellos no habían sido. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Los cristianos estaban pasando una gran persecución por causa del imperio, empezando por el emperador. Y muchos reyes y muchos gobernantes también estaban ejecutando la ley que habían puesto, la orden que venía del emperador. Entonces, los cristianos tenían que huir. Los cristianos no podían estar cerca de un gobernante. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Y ahora vemos acá a Pedro diciendo que se sometan a toda autoridad. Prácticamente le estaba diciendo, sean obedientes a las autoridades que han sido puestas. Someteos a todos. O sea, tenemos en obediencia, hermanos. A Pedro le dijeron en cierto momento, ya no predique la palabra de Dios. Y lo amenazaron. Pero Pedro dice en ese momento, mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Ahora, las instituciones terrenales, los gobernantes, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos son puestos prácticamente por la voluntad de Dios. Dios permite que cada gobernante llegue a ese puesto. Pero podemos decir, pero si ellos son malos, si ellos son corruptos, ¿cómo es que Dios los pone ahí? Podemos ver algo muy importante acá en este momento. Nadie llega a un puesto de gobierno si no es la voluntad de Dios, si Dios no lo permite. En este país estamos en elecciones en este momento. Puede ser que siga el mismo presidente, puede ser que cambie. No lo sabemos todavía. Pero una cosa podemos decir. El presidente que va a continuar el próximo año es porque Dios se lo va a permitir. Y no podemos decir, Dios se lo va a permitir porque va a ser un buen presidente. Eso no lo podemos decir nosotros. Dios en su voluntad, Él pone y quita reyes como Él quiere. Recordemos que la palabra tiene que cumplirse. Y el corazón de muchos gobernantes pues no es recto, no es correcto. Entonces Dios siempre va a permitir que esto acontezca. Pero las leyes que han sido puestas en cada pueblo, en cada nación, nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos y no ser rebeldes. ¿Por qué? Para poder dar nosotros un buen ejemplo de nuestra fe y de nuestro amor a Dios.
No es posible, hermanos, que nosotros como cristianos andemos peleando por partidos políticos, andemos defendiendo presidentes, andemos defendiendo gobernantes, hermanos. Dios no nos ha llamado a andar en pleitos por política o en pleitos por gobernantes. Dios, ese no es nuestro trabajo acá en la tierra. Nuestro trabajo es predicar el evangelio de Cristo Jesús y en segundo lugar someternos a toda autoridad que ha sido puesta por Dios acá en la tierra. Ese es nuestro papel. Si somos hijos de Dios ahora, no andemos discutiendo. Yo sé que todos podemos tener una opinión acerca de los gobernantes, acerca de las personas que están corriendo para presidente en las próximas elecciones. Todos podemos tener una opinión acerca de eso. Pero aunque tengamos una opinión, acá vamos a ver que nuestro trabajo es orar por los gobernantes, para que sea Dios el que los dirija, para que sea Dios el que les ayude en ese puesto en el cual están ellos. Sigamos acá, Pedro. Verso 14 dice, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahora el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En este pasaje que acabamos de leer acá, vemos a Pedro, desde el primer versículo que leemos, él se enfoca en el rey, pero en el rey terrenal. Y en el último versículo que leímos acá también, él se enfoca también en el rey terrenal. Honrar al rey, obedecer al rey. Amén. Aunque el emperador Nerón, los reyes eran reyes malvados en ese momento, pero Pedro está diciendo acá, ustedes no vayan a pagar mal por mal, tal como lo enseñó el maestro. No. Ustedes tienen que ser obedientes. Si tienen que pagar impuestos, paguen impuestos. En el país donde ustedes viven, en el país donde ustedes son ciudadanos, paguen impuestos. Esto es lo que ha sido estipulado por la ley. Y todas aquellas cosas que como ciudadanos tenemos que ser parte del país donde estamos. Tenemos que cumplir con todas estas cosas. No tenemos que ser rebeldes. Rebeldes, estar levantando grupos en contra del gobierno, peleando en esto, peleando contra lo otro. Lo único que debemos pelear cada día es por mantener los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, que sigan ejerciéndose en nosotros y que los podamos seguir llevando a cabo en nuestra vida. Ahora regresemos a primera de Timoteo capítulo 2. Acá el apóstol Pablo nos va a dar otros consejos por el cual nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Vamos al verso 2. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice Pablo acá. Empieza diciendo, por los reyes, escucha eso, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por quiénes dice Pablo acá que tenemos que orar? Dice que tenemos que orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir de una manera quieta y reposadamente. Amén. O sea, debemos pedir, hermanos, por los gobernantes en nuestras oraciones. Debemos decirle al Señor en nuestras oraciones que sea Él el que les dirija, que les dé luz para que ellos puedan guiar a la nación de una manera correcta. La oración Dios la escucha. La oración es poderosa. Si nos unimos para poder orar por nuestros gobernantes, cosas pueden cambiar. Cosas diferentes pueden acontecer. Tal vez usted puede decir, nah, ya no, ya las cosas ya no van a cambiar. Pero si oramos con fe, algunas cosas pueden cambiar. Quizás no vamos a orar por la paz mundial, ¿verdad? Porque venga, ya no hayan problemas, ya no hayan dificultades. Cuando nosotros sabemos que en la palabra de Dios está establecido que van a venir tiempos malos. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo también se acerca. El reino de Cristo tiene que cumplirse. El Señor Jesús tiene que regresar a la tierra y Él tiene que reinar por 1000 años. Y antes de eso, pues va a haber una tribulación. Y antes de la tribulación, pues el Señor va a levantar su iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada, vemos que acá en la tierra va a haber mucho caos.
mucho caos. Entonces, situaciones difíciles van a haber siempre, en cualquier país del mundo, en cualquier país donde nosotros nos encontremos, van a haber situaciones difíciles. Pero nuestro trabajo es orar. Orar no para que se descontrole todo, no, orar para que Dios ponga orden, para que Dios ponga control en los tiempos que estamos viviendo, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, para que nosotros tengamos el favor de Dios, tengamos el favor de los gobernantes, para poder seguir reuniéndonos, para poder seguir alabando a Dios con libertad. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir cada día. Veamos acá el apóstol Pablo lo que está diciendo, que debemos pedir por los reyes para vivir quieta y reposadamente. Si en este país se firma una ley en este mismo día de que ya no se pueden hacer cultos religiosos, de que ya no se puede alabar a Dios y que todo el que esté adorando a un Dios o esté adorando, ¿verdad?, al Dios del cielo, va a ser perseguido, llevado a la cárcel o hasta lo pueden matar. Imagínense. Gracias a Dios en este país y en muchos países todavía en el mundo, hay libertad para adorar a Dios. Y tenemos que seguir pidiéndole a Dios que podamos seguir teniendo esa libertad para nosotros poder seguir predicando el Evangelio, para que muchas almas puedan venir todavía y puedan reconocer al Señor Jesús y puedan salvar sus almas. Esa tiene que ser nuestra petición. Imagínense, tenemos libertad para adorar a Dios, tenemos libertad para predicar el Evangelio. La iglesia está cómoda porque no está siendo perseguida. Y todavía así no estamos orando por nuestros gobernantes, no estamos orando para que haya tranquilidad, para que podamos vivir quietamente en conformidad al gobierno. Imagínense, muchas veces la comodidad lo que trae es mucha apatía. Ya no queremos hacer nada, no queremos orar, no queremos buscar de Dios, y eso es lo que pasa. Cuando empieza una persecución, muchos de los corazones de los creyentes agarran fuerza y se someten más a Dios. Pero no esperemos una persecución para buscar a Dios. Busquemos a Dios ahora, ahora que todo está bien. Si el día de mañana viene un gobernante nuevo y quiere poner reglas, quiere poner leyes para que ya no alabemos a Dios, va a ser distinto. Pero ahora que tenemos la libertad para poder adorar a Dios, y esa libertad viene no solamente de nuestro Padre Celestial, sino de los gobernantes que están actualmente también. Oremos por ellos, para que nosotros podamos estar de esta manera quieta también y podamos buscar de Dios. Amén. ¿Y qué pasa con los gobiernos corruptos entonces? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 12:9 dice: mía es la venganza, dice el Señor. Dios se va a encargar. Todo lo bueno y lo malo que todo ser humano haga acá en la tierra, un día tendrá que entregar cuentas. Todo ser humano, chiquito o grande, no importa del país que sea, todos van a tener que entregar cuentas en aquel día. Los gobernantes van a entregar cuentas. Si gobernaron bien, gobernaron mal, van a entregar cuentas delante de Dios. Usted y yo, si vivimos bien o vivimos mal, nosotros vamos a entregar nuestras cuentas delante de Dios. Por eso como iglesia tenemos que enfocarnos, tenemos que saber cuál es nuestro fundamento, tenemos que conocer la escritura, qué es lo que la escritura nos manda a nosotros, en qué perspectiva nosotros tenemos que ver a nuestros gobernantes. No podemos caer en eso de estar criticando a los gobernantes, de estar deseándoles la muerte, de estar deseándoles que se mueran. No, ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es amar y pedir por todos los hombres, pedir por las autoridades, que Dios las guíe. Bueno, sigamos acá entonces. Un deber que agrada a Dios. Leamos el verso 3 ahora. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos al verso 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Todo lo que Pablo ya nos dijo acá en los versículos anteriores está diciendo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué debemos orar por los gobernantes? Porque esto es bueno y agradable delante del Señor. A esto le agrada al Señor. Cuando oramos por los gobernantes, por los que están en eminencia, por aquellos que están al frente del país,
porque de una manera u otra ellos están velando por la seguridad de la nación. Ellos están velando para que las normas se cumplan. Porque si no hubieran leyes terrenales, hermano, esto fuera un desorden. Si no hubieran leyes terrenales, hermano, el ladrón pudiera robar y anduviera libre y nada le pasara. Y como no le pasa nada, entonces, ¿qué pasaría? Todo el mundo empezaría a robar y no sería castigado. El asesino empezaría a matar y a matar y a matar, y como no es castigado por la ley terrenal, entonces muchos empezarían también en esto. A pesar, hermanos, de que estamos viviendo en un mundo de maldad, en un mundo desenfrenado, donde mucha gente hace lo que quiere, empezando en dándole la espalda a Dios. A pesar de todo esto, hermano, los gobernantes, las leyes de las naciones ayudan para que todos los ciudadanos de cada país, pues, puedan estar más tranquilos, porque saben que hay una ley terrenal que les puede castigar si hacen el mal, ¿verdad? Como una persona en cierto momento, pues, se pasó el semáforo en rojo y le tocó que ir a la corte. Y cuando el juez le dice, te pasaste el semáforo en rojo, esta persona le dice, sí, pero es que yo soy cristiano. Entonces le dice el juez, tenés que pagar el doble por ser cristiano, porque el cristiano tiene que ser ejemplo para la sociedad. Como cristianos, como hijos de Dios, que profesamos ya ser hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo para la sociedad también. No tenemos que andar peleando, no tenemos que andar robando, no tenemos que andar abusando de las leyes terrenales. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sumisos delante de Dios y tenemos que ser sumisos también a nuestras autoridades también. Si un policía nos detiene por ciertas cosas, tengamos la culpa o no tengamos la culpa, nosotros tenemos que ser agradables. Tenemos que ser respetuosos, porque a eso nos llama la palabra de Dios, a ser ejemplo en nuestra vida. Amén. Hay dos lugares en los cuales nosotros podemos orar por nuestros gobernantes. En primer lugar es en la congregación. Con todos los hermanos ponernos de acuerdo y dedicar, elevar una oración a Dios, especialmente por los gobernantes, que sea Dios el que siga teniendo el control sobre cada uno de ellos. Amén. Dios tiene el control de los gobernantes. Si nos vamos a la palabra de Dios, tenemos a Herodes Agripa I, allá en el principio de la iglesia primitiva. Dice que acá Herodes mandó a traer a Jacob y lo mató, el primer apóstol mártir. Después mandó a traer a Pedro, pero ya, bueno, el Señor tenía otro plan para Pedro y lo sacó de la cárcel. Pero poquitos años después de que mató a Jacob, dice que Herodes estaba en su palacio con vestidos reales y él se jactó, amén, de una manera tan grande y no le dio gracias a Dios. Y en ese momento dice que él fue herido, amén, y salieron gusanos y murió. El que no le da la gloria a Dios, hermanos, tiene un problema con Dios. Nuestro deber es orar por las autoridades, para que ellas reciban iluminación para poder guiar a la nación. Pero ya las autoridades van a entregar sus cuentas delante de Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo cada día de orar por nuestras autoridades. Orar por los policías, orar por los jueces, para que todos ellos puedan actuar en justicia ante la sociedad. Amén. Y el otro lugar donde nosotros podemos orar es en nuestras oraciones personales en nuestro hogar. Cada día que nosotros vayamos a la presencia de Dios, incluyamos en nuestras oraciones a las autoridades. Yo sé que oramos por nuestra familia, oramos por la congregación, oramos por las almas, oramos para que Dios nos siga proveyendo para nuestro diario vivir, pero también nosotros incluyamos esta oración por las autoridades alrededor. La libertad que nosotros estamos viviendo para poder vivir el Evangelio no es casualidad. Es Dios el que ha tenido cuidado de nosotros, la iglesia. Y ha estado teniendo cuidado también de las autoridades que están en eminencia. Porque hay muchas personas, hay muchos gobernantes que están en contra de la iglesia,
que están en contra de Dios. Son ateos, no creen en Dios. Y lo que ellos quisieran fuera eliminar ya todos los cultos, todos los servicios que nosotros podamos hacer. Pero ¿sabe algo? Dios no se los ha permitido. Dios ha estado ahí interviniendo. Por eso nuestras oraciones son importantes. Que nosotros oremos, oremos. No maltrate al presidente. Ore por él. Deséele lo mejor. Ah, es que no es buen presidente todo lo que está haciendo. Déjelo, él va a entregar sus cuentas delante de Dios. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a orar, no, en amor, no a entrar en odio en contra de los políticos. Oh, es que mi presidente, usted no sabe, es tan corrupto, ya robó tantos millones. Él va a entregar su cuenta delante de Dios. Nuestras cuentas también las vamos a entregar delante de Dios. Y acá el apóstol nos está diciendo, oren por los gobernantes. Cuando Pablo le está diciendo acá, oren por el rey, oren por los gobernantes. ¿Qué era lo que querían hacer los gobernantes con los cristianos? Querían matarlos. ¿Y qué era lo que los gobernantes estaban esperando de la iglesia? Que ellos cometieran errores para así poder tomarlos, meterlos a la cárcel y después matarlos. Pero Pablo acá le está diciendo, y Pedro también, sométanse a las autoridades, porque todas han sido puestas por Dios. Ahora, si nosotros andamos haciendo problemas en la calle o donde quiera que nosotros vayamos, entonces nosotros vamos a ser castigados por la ley terrenal también. Y Dios no nos ha mandado a eso, a que nosotros vengamos a interrumpir el orden, no, sino al contrario, a ser buenos ciudadanos en donde nosotros vivimos. No causar problemas, no andar en odio, no andar en rencor, sino andar en amor. Mire acá, hermanos. Dice acá, leamos el siguiente. El verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora vemos el propósito acá. ¿Por qué la Escritura nos manda que oremos por ellos? Porque el propósito de Dios es de que todos los hombres sean salvos. Hasta los gobernantes, sí, hasta los gobernantes. Porque Dios los ama a todos. Cristo murió por todos. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí. Cristo murió por el presidente de Estados Unidos, por el presidente de Guatemala, el de Honduras, el de México, el de El Salvador, el de Nicaragua, el de Brasil, el de todos los países del mundo. Cristo Jesús murió por todos. ¿Y cómo nosotros ahora vamos a venir a hacer acepción de personas? Ah, no, ese se merece el infierno. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Cuando la palabra de Dios nos está diciendo de que Dios anhela la salvación para todas las personas. Amén. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes y que sean salvos también. Dios bendiga a todos los evangelistas que han viajado casi por todo el mundo y en todos los países donde han ido a predicar el evangelio. Los presidentes, los gobernantes los han mandado a traer y han tenido una plática personal con estos evangelistas y estos evangelistas les han predicado el evangelio de Cristo Jesús. Mire qué bendición. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No solamente el pobre, no solamente aquel que sufre, aquel que le va mal en la vida. No, Dios quiere salvar a todos. Quiere salvar al rico, quiere salvar a los gobernantes, a las autoridades, a los reyes, a todo el mundo Dios quiere salvar. Porque a eso vino el Señor, a salvar a todo el mundo. Pero ahora el asunto está en nosotros. Si nosotros no queremos reconocer al Señor en nuestra vida, pues no nos vamos a salvar. Si nuestras autoridades, el presidente, el rey, no quieren reconocer al Señor, pues no se van a salvar, van a ir a un lugar de condenación. Dice que sean todos salvos. En primer lugar, salvos de la condenación eterna. Porque después de esta vida, solo hay dos lugares a los cuales se puede ir. A la presencia de Dios y al lugar de condenación, ¿verdad? También el Señor quiere que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. El Señor quiere que los gobernantes no sean esclavos del pecado, sino que sean libres también para obedecer a Dios. Y así también puedan actuar conforme a la voluntad de Dios en sus cargos públicos. Y también el beneficio de tener a Cristo en sus corazones. Cuando Cristo Jesús está en nuestra vida, hermano, hay felicidad, hay gozo, hay contentamiento.
Me fue bien, me fue mal el día de hoy. Yo estoy contento y estoy gozoso porque Dios me ha guardado hasta este momento. Cristo está conmigo y me está ayudando para poder terminar mi carrera. Mire qué bendición tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en nuestra vida. Nos da contentamiento, nos da gozo, nos da alegría. Pase lo que nos pase, nosotros seguimos hacia adelante porque sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Quiere salvarnos de la condenación eterna. No solo a nosotros, sino a los gobernantes también. También quiere salvarlos, ¿verdad? De toda esa condenación de pecado en la cual lleva al ser humano cada día a cometer errores y a hundirse más en delitos y pecados y no disfrutar así de la bendición de Dios. Y también, ¿verdad? Estar lejos de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos al verso 5 y al verso 6. Estamos en 1 Timoteo capítulo 2, dice en el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo empieza el capítulo diciendo, hay que orar por todos. Después se especifica y dice, hay que orar por los gobernantes, hay que orar por aquellos que están en eminencia. Y después sigue diciendo el apóstol acá, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y ahora acá el apóstol está afirmando algo. Y dice, porque hay un solo Dios, allá arriba en el cielo, solamente hay un Dios, no hay dos dioses, solamente hay uno. Amén. Y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Los mormones dicen, hermanos, que después de morir, los creyentes tendrán que tener una evolución de 1000 años para luego convertirse en dioses y llegar a ser igual que Dios. Algo muy erróneo. La palabra de Dios no nos enseña eso. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo allá en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Tenemos solamente un Dios y solamente un mediador, que es Jesucristo, que fue el que dio su vida allá en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora podamos venir delante de la presencia de Dios a través de Cristo Jesús y podamos pedir por todos los hombres en nuestras oraciones. No solamente por nuestra familia, no solamente por nuestros vecinos, no solamente por nuestro trabajo, por la congregación, por las almas, sino también por los gobernantes, por las personas que ejecutan la ley cada día en el lugar donde nosotros vivimos. Cristo, hermano, es el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador que tenemos. Amén. Cristo, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Cristo Jesús vino a la tierra. Él nos mostró el amor del Padre, la misericordia de Dios a través de su vida. Él fue a la cruz del Calvario. Él dio su vida para rescatarnos y redimirnos de nuestros pecados a toda la humanidad. Después Él resucitó al tercer día, hermanos. Estuvo un tiempo con los discípulos y luego Él ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está ahí a la diestra del Padre. Amén. Y aquí abajo pues Él nos dejó de su Espíritu Santo, ese consolador, para que esté con nosotros y nos ayude cada día para hacernos ver el camino correcto a través de la Escritura, para que podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Y cuando venimos en nuestras oraciones, nosotros venimos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros eliminamos a Jesús de nuestra oración, prácticamente estamos diciendo de que Dios no nos ama a nosotros. Toda religión que elimina a Jesús está diciendo que Dios no ama a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios amó a la humanidad, por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Y ahora Jesucristo está a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Él hace? Él intercede por nosotros también. Cuando venimos delante de Dios y le decimos, Padre, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jesucristo nos presenta como santos e irreprensibles delante del Padre. Amén. Hebreos 1:3 nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Es allá donde está Jesucristo en este momento. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que no podemos perder el tiempo, hermano, buscando otros medios para poder llegar a Dios. Cuando la Escritura nos está diciendo que el único mediador entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Amén. Entonces Pablo acá nos está diciendo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente a través de Jesucristo. Queremos llegar a Dios, vengamos a Jesús. Queremos la salvación de nuestras almas, aceptemos a Jesús en nuestra vida y vivamos conforme al ejemplo que Él nos dejó a través de sus pasos, a través de la Escritura, para que nosotros ahora podamos obtener esa salvación que Él nos está dando por gracia, no porque la merezcamos, sino por amor, por gracia, por nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Ahora veamos aquí el siguiente, hermanos. En el verso 6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quiénes? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, Él se dio en rescate. ¿Por quién? Por todas las personas. Y aquí incluyen todos, incluye usted, estoy incluido yo, los gobernantes, todo el mundo está incluido acá. Él se dio por rescate, hermanos. Amén. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. A eso vino Jesucristo, a dar su vida por rescate, por todos nosotros. Amén. Y ahora ahí en Tito 2:14 también nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, también para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. Amén. Y en el verso 7 dice Pablo acá algo más. Para esto yo fui constituido, dice, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. Ahora acá el apóstol, hermano, se está presentando lo que él es en el evangelio. El cargo, el ministerio que él está ejerciendo, hermanos, en el evangelio. Acá Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, yo que fui constituido un apóstol, que fui llamado para poder predicar el evangelio, para ser un apóstol, para poder enseñar, para poder instruir en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo les escribo a ustedes y les exhorto a que caminen bajo esta dirección para que puedan agradar a Dios y puedan dar un buen ejemplo para los que están en eminencia, para aquellos que están en autoridad. Que no digan los creyentes son rebeldes, los creyentes son abusivos, los creyentes no se someten a nadie. No, el apóstol Pablo estaba diciendo, no, que los creyentes sean y que tengan una buena conducta. Así como Pablo le dijo a Timoteo, no, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Ahora también acá está diciendo el apóstol a todos nosotros a través de esta carta, que nosotros también seamos ejemplos en nuestra manera de vivir cada día para que nosotros también honremos el nombre de Dios y también nosotros podamos dar un buen testimonio, podamos alumbrar en el lugar donde nosotros estamos de que ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Amén. Y esto dice la palabra de Dios que va a hacer callar la ignorancia de muchas personas. Por eso que la Escritura siempre nos va a dar a nosotros la luz, la guianza correcta de cómo nosotros podemos guiarnos por el camino correcto. Dice la Escritura, ¿qué mal puede recibir aquel que hace el bien? Ningún mal. La ley terrenal no puede castigar a aquel que hace el bien, porque la ley terrenal ha sido puesta para castigar al malhechor, dice la Escritura. Entonces, si nosotros nos portamos bien, máximo ahora que nosotros nos hacemos llamar creyentes y que testificamos de Cristo Jesús, hermanos, y practicamos lo bueno, lo correcto, hermano, no solamente vamos a honrar a Dios, sino que vamos a honrar también a los hombres, así como nos dice en el libro de Proverbios. Por eso es que Dios nos ha llamado, hermanos, nos dice la palabra de Dios que nos ha hecho una nueva criatura para ya no vivir como vivíamos antes en esa vieja naturaleza de pecado,
que lo que venía a nuestra vida eran pleitos, celos, envidias, enemistades. Usted ve las cárceles, están llenas de personas que han irrumpido la ley terrenal. Entonces, de una manera u otra, Dios siempre usa a las autoridades de cada nación para poner justicia, para castigar a aquel que hace el mal. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que pedir a Dios que las autoridades sean iluminadas cada día para que actúen en justicia y en verdad ante todo aquello que impongan la ley, para que haya un orden acá en la tierra. Amén. Entonces acá Pablo está diciendo, fue constituido un predicador. ¿Qué es un predicador? ¿Usted sabe qué es un predicador? Muchos decimos, oh, es un predicador porque habla la palabra de Dios. ¿Sabes? Oh, él predica, ella predica. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos, un predicador era aquel. Se le llamaba a un heraldo. Heraldo es un mensajero que venía y proclamaba todos los edictos oficiales de un rey. Todo lo que el rey firmaba y dictaba y decía esto se va a hacer. Entonces venía el heraldo, el mensajero, y lo mandaba a que él diera la voz del rey. Eso significa un predicador. Por eso nosotros somos predicadores, porque estamos anunciando el edicto de Dios, de nuestro rey. Estamos anunciando la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque estamos anunciando la voluntad de Dios para con los hombres. Y eso es una bendición grande. Por eso el apóstol Pablo acá no se avergüenza. Él lo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice también acá, y también fue instituido apóstol. Apóstol es alguien que va a cierto lugar con una misión específica, hermanos. Amén. Y también dice, también maestro. Porque Pablo se dedicó también no solamente a levantar obras, sino a instruirlas también en el temor de la palabra de Dios, para que los creyentes no solamente se quedaran, ¿verdad? Diciendo, sí, yo acepté al Señor y soy salvo. No, les envió cartas como esta que estamos leyendo en este momento, en la cual exhorta, en otra reprende, para que los creyentes se mantengan firmes a lo que Dios les ha llamado. Porque si ya conocimos al Señor, no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir viviendo como vive el mundo y somos salvos. No, podemos perder la salvación si vivimos de esa manera. Pero si nosotros vivimos bajo el temor de Dios, nos vamos a esforzar cada día para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a obedecer lo que dice acá la Escritura. Amén. Así que en resumen, hermanos, oremos por las autoridades. No entremos en crítica, no entremos, hermano, en pleitos. Seamos neutrales, hermano, y oremos. Oremos. Tengamos cuidado de lo que nuestros labios van a hablar cada día. Amén. Porque muchas veces, hermano, podemos caer en tentación y podemos pronunciar palabras de odio, palabras de rencor. Si otro la repite, déjenlos que ellos repitan, pero usted mantenga puro y limpio su corazón y sus palabras, para que usted pueda ser reconocido y reconocida como una verdadera hija de Dios. Amén. Que ora por sus autoridades, que ora por todos los hombres para que sean salvos. Amén. Gloria a Dios. Hasta acá la enseñanza en este momento, hermanos, y sigamos hacia adelante, no nos detengamos, confiemos en Dios cada día. Las cosas, pues, a veces vemos la noticia y todo y vemos como que no van bien, ¿verdad? Pero nosotros pidámosle a Dios siempre de su bendición, que Dios sea el que nos dirija a nuestras autoridades en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a entrar un tiempo, si tienen alguna pregunta, hermanos, ¿verdad? Y bueno, yo sé que aquí sí pueden salir muchísimas preguntas, ¿verdad? Tal vez algunas las podría contestar, otras no se las podría contestar, pero si quiere hacer una pregunta, pues con toda libertad puede hacerla. Si la podemos contestar en este momento, la haremos, ¿verdad? Con toda humildad, y si no podemos, pues le diremos, se la contestaremos más hacia adelante, amén. Ahora, si quiere comentar también, ¿verdad? Acerca de la enseñanza, puede hacerlo. Si tiene alguna petición por la cual usted quiere que también
Oremos, también lo puede hacer y estaremos orando al finalizar este video por cada una de las necesidades, amén. Y también si usted está alejado del Señor y quiere regresar a Cristo Jesús, también vamos a estar haciendo una oración para que usted pueda regresar una vez más a los caminos del Señor, amén, ya que eso es lo que Dios quiere. Dice que nadie se pierda, sino que todos vengamos delante de Él, amén. Así que vamos a revisar acá los mensajes si hay, ¿verdad? No hay mensajes, amén. Pero bueno, aunque termine la transmisión, si usted quiere comentar, puede escribir ahí un mensaje y más adelante lo estaremos viendo y estaremos contestando, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar en este momento. Si la primera oración, pues si usted necesita reconciliarse con el Señor o necesita aceptar al Señor en su corazón por primera vez, voy a pedir que levante sus manos ahí donde usted se encuentre y repita esta oración conmigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me acerco a ti. Acéptame, perdona mis pecados. Ayúdame a caminar contigo ahora. Dame la fuerza necesaria para congregarme, para orar, para leer tu palabra, Padre, y no mirar atrás. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido en este momento. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, le animamos a que siga hacia adelante, a que se congregue, que busque de Dios, que Dios va a hacer una obra muy especial en su vida. Amén. Y ahora pues vamos a orar pues por las peticiones, ¿verdad? Por todos los hermanos, por todos los amigos que han estado con nosotros en esta transmisión y asimismo también pues nos estaremos despidiendo en este momento. Amén. Así que si usted tiene alguna necesidad especial, específica en este momento, ahí donde usted se encuentra, levante su mano. Dígale al Señor, yo creo que tú puedes orar en mi vida. Y vamos a hacer esta oración con fe, creyendo. Y sabe que Dios puede orar en este momento. Porque el poder de Dios es grande y no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted le ora al Señor en este momento, ahí donde está en su casa, usted puede recibir ese milagro que usted está esperando. O el favor que usted necesita de Dios, Dios se lo puede conceder. Para Él no hay nada imposible. ¿Amén? Así que oramos en este momento. Levante su mano ahí donde usted se encuentra en su hogar. No importa la petición que usted esté pidiendo, dígale al Señor, en tus manos estoy. Yo tengo fe de que tú tienes poder para orar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Gracias, Padre, por todas las bondades que hemos recibido de ti para nuestras vidas, Padre. En este momento, Padre Santo, ponemos las peticiones, mi Dios, de cada uno de mis hermanos, amigos, Padre, que están, Padre mío, a través de este medio. Que seas tú, Padre Santo, el que puedas obrar, Padre, en sus corazones, en sus vidas, en sus cuerpos, en sus necesidades, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Para ti no hay nada imposible, Padre mío. Lo que para el hombre es imposible, para ti todas las cosas te son posibles de tu palabra. Por eso confiamos en ti, Padre, y a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, venimos en esta hora pidiendo, creyendo, Padre mío, de que tú eres galardonador de los que te buscan, Padre. Llena cada vida, llena cada corazón, Padre, aumenta la fe más, Padre mío, de mis hermanos, Padre, aleluya, y que las almas también vengan delante de ti y se puedan salvar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado en este momento. A tu nombre sea la honra y la gloria siempre. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Amén.